Hola, hola, muy buenos días a todas y a todos. Eh, Muchas gracias por estar acá. Estamos a algunos minutos de comenzar este conversatorio y lanzamiento de libro. Eh, Estamos dando un espacio para que vayan ingresando los asistentes. Bienvenidos todas y todos. Hola, hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Saludamos también a quienes nos... Hola, hola, Pina, ¿cómo estás? Hola, can you hear me? Hola, hola. Hola, Sí, perfecto, perfecto. perfecto. Here there is Pilar also with me. So Okay, so we are making the connection together. okay, perfect, perfect, no problem. Bien, buenos días a todas y todas. Estamos dando unos minutos porque están ingresando los asistentes. Muy buenos días. Saludamos también a quienes nos están viendo por streaming, por UDB TV. Estamos a unos poquitos minutos de comenzar. Hola, hola, Sebastián, Roberto, Paula, Sofía, qué gusto ver a tanta gente ahí conocida. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola, buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Saludamos también a los que nos están viendo por streaming, por VBTV. Muchas gracias por estar acá. En honor al tiempo, vamos a ir comenzando esta actividad, actividad conversatorio y lanzamiento de libro. Eh, Estamos muy agradecidos del interés que ha generado esta actividad, de todas las personas que ya se han inscrito de distintas regiones, desde distintas actividades, profesiones, ejercicios que se han interesado por esta temática de la voz interior, el habla interna. Eh, Agradezco también a los comentaristas, panelistas que han aceptado mi invitación, y gente que ha trabajado conmigo y somos muy amigos también. Así que estoy ya muy, muy agradecido de estar ya aquí eh, reunidos todos. ¿Ok? Bueno, en honor al tiempo, en primer lugar, quiero saludar y dar la palabra a Teresita Serrano Gildemeister, Teresita es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Teresita, por favor. Hola Pablo, muchas gracias. Bueno, yo quería aprovechar de saludarle y dar la más cordial bienvenida a todos y a todas a este conversatorio que tiene como objetivo el diálogo acerca de la publicación de estos dos libros liderados por el académico e investigador de nuestra facultad, Pablo Fosa, y realizado también en colaboración nacional e internacional. Un saludo especial también a nuestros comentaristas, Giuseppina Marsico de la Universidad de Salerno, Italia, a Claudio Araya y a David Martínez Peña de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también ahí veo a la Pilar Valenzuela, que aunque está lejos,
ahí también ahora en Italia, ¿no? En su pasantía, pero es también académico de nuestra facultad. Así que contenta de verte, Pili, ahí en esta actividad. Bueno, Pablo se formó como psicólogo de DEI y posteriormente realizó su doctorado, que terminó hace ya unos 12 años. Y estas publicaciones de la editorial Springer son también resultado de esta línea de investigación que Pablo inició en su doctorado y cuyo tema principal ha sido comprender y desentrañar los misterios de esta voz interior, un tema fascinante para todos aquellos que nos interesa comprender el comportamiento humano. En estos textos explora y profundiza en nuevas perspectivas teóricas y empíricas del habla interna y también, por otro lado, en el rol del habla interna en los procesos educativos, tema tan relevante hoy día, además que puede dar luces respecto a cómo abordar distintas temáticas en el ámbito de la educación. Pablo ha desarrollado esta línea de investigación con amplia colaboración nacional e internacional y también incorporado para ello trabajo con estudiantes de pregrado y posgrado, formando un verdadero núcleo de investigación con amplias y prometedoras perspectivas futuras. Así que quiero aprovechar de felicitar a Pablo por esta productiva trayectoria, joven, pero ya tiene, ¿no es cierto?, muy maduro respecto a todo lo que ha sido el desarrollo de esta línea de investigación, que es de gran orgullo entonces para nuestra facultad, que ha hecho un aporte relevante y no me cabe duda que va a ser un material que va a poder difundirse, integrarse también en lo que es la formación de psicólogas y psicólogos de futuro. Así que en ese sentido agradecer por este material y por este todo trabajo realizado y orgullosa, ¿no?, de poder ser testigo también de todo este desarrollo de Pablo y su equipo. Así que eso, muchas gracias, muy bienvenido y aquí a la espera entonces de este conversatorio. Muchas gracias, Teresita, por tus palabras. Teresita es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por tus palabras de bienvenida, Teresita. A continuación, quiero dar la palabra a la profesora Giuseppina Marsico. La profesora Giuseppina Marsico es profesora investigadora de la Universidad de Salerno, en Italia, y es editora jefe de las series en las cuales han sido publicados estos dos libros recientemente. Una de ellas se llama Springer Brief, y la otra es Cultural Psychology of Education. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de poder publicar en estas series de libro de Pina y junto con la editorial Springer. Estoy muy agradecido de eso. Y vamos a dar la palabra a la profesora Pina Marsico, quien va a introducir un poco el sentido de estas series y también la relevancia de estos libros para la serie. Profesora Pina Marsico, por favor. Sim. Então, eu vou falar em português. A Pablo me deu a oportunidade de falar de português ou inglês, Sí, no hay problema. mas não sei, se você acha melhor que eu continue em português, ou se não posso fazer uma virada em inglês, para mim, mais ou menos, é igual. Então, você me diz, Pablo. Vou No, continuar. portugués está muy bien, sí, está muy Tá, bien. ok. Então, eu quero, primeiramente, agradecer Pablo e os contributores, os demais contributores desses volumes. Para mim e para Jan Walsimer, foi um enorme prazer ter esses dois livros publicados dentro de duas coleções de livros que têm algumas diferenças entre eles. A Pablo já indicou um dos livros, New Perspective on Inner Speech, has been published. Ele saiu dentro de uma série que se chama Springer Briefs in Psychology and Cultural Developmental Sciences. Essa série é bem interessante porque ela é composta de vários livros muito pequenos em termos de quantidade de páginas, mas muito ágeis. Para aqueles livros, aqueles argumentos que são inovador, perspicaz, que entra dentro de um campo, que quer assim, fazer assim, animar um debate dentro de um campo que assim, com algumas inovações. Então, eu acho que esse livro, New Perspective on Inner Speech, dentro dessa Springer Briefs, ela é como a gente já indicou, uma espécie de tour de force que os autores, junto com Pablo, fizeram para discutir, para abrir a caixinha, né, desse evento misterioso que é o Inner Voice, Inner Speech. Aí o Inner Speech, de fato, é um fenômeno extremamente interessante, porque ele é cheio de tensões
ele é um ponto de interseções, de interface entre aquilo que você pode observar em termos de external speaking, das palavras faladas, é aquilo que é praticamente a penetração do outro lado, da mente na escondida, que você não acessa, que não é observável diretamente. Mas esse volume, que é curto, mas é muito intenso, é muito aí super assim, condensado, ele dá uma panorâmica dessa complexidade, dessa tensão que existe entre uma coisa e a outra. Então, é de fato, o que Pablo e os autores conseguiram, é de fato providenciar novas perspectivas sobre essa complexidade do inner speech. Então, este volume pequeno, mais intenso, mais denso, é feito de um conjunto de textos de cunho teórico e de cunho empírico sobre esse fenômeno do inner speech. E ele é pensado para provocar um debate e para abrir novas linhas de investigação para os pesquisadores no mundo. Então, Pablo, de fato, ele está abrindo um caminho presente dentro, sabe, retomando Vygotsky, mas de uma perspectiva completamente nova, então renovada, eu diria, não nova, renovada. Então, o inner speech, ele é um fenômeno extremamente importante dos processos psicológicos por ser extremamente íntimo. É um processo extremamente íntimo que diz acerca da complexidade dos processos psicológicos. Então, agora, com esse livro, nós estamos, acho, Pablo, você conseguiu abrir um frente fascinante de pesquisa para os demais pesquisadores. E o que é interessante é que os pesquisadores que você convidou, muitos deles, ou a maioria deles, vêm da América Latina. Então, acho que isso diz muito a respeito da coragem das pessoas latino-americanas de abraçar, de tomar por si os desafios teóricos e metodológicos. Então, parabéns, Pablo e os demais colegas que fizeram esse trabalho. Mas Pablo é uma pessoa muito, assim, committed, diria em inglês, uma pessoa extremamente assim, comprometida com o seu trabalho e muito produtiva. Eu fiquei surpresa, positivamente surpresa, quando, logo em seguida dessa primeira sua proposta de um volume dentro dessa series, ele já saiu, ou quase contemporaneamente, ele já tinha uma outra proposta para declinar, tratar desse assunto do inner speech dentro, digamos assim, com uma curvatura, uma orientação mais pela questão dos processos educacionais. Então, ele já estava com o seu programa de trabalho, é um programa muito largo, muito amplo, e aí ele já estava com outras propostas, e, de fato, em paralelo, saiu esse segundo volume dentro de uma outra coleção de livros que eu tenho, assim, estou dirigindo, sou eu a editora-chefe, pela editora Springer. Neste caso, o volume se chama Inner Speech, Culture and Education. Então, aqui o diálogo é entre os processos educacionais, a chamada cultura, e esse fenômeno tão íntimo que é o inner speech. Foi um trabalho lindo, é um trabalho que coloca a grande questão do inward, outward process in the knowledge production, onde é que está a produção de conhecimento, a produção de novas formas de pensar, e nessa interface entre o inward, aquilo que vem de fora para dentro, e do outward. Então, uma dinâmica complexa, muito interessante, que eu acho esse trabalho de Pablo foi, de verdade, muito sucedido, porque ele conseguiu praticamente de
discutir de uma forma bem aprofundada, muito rica, esse processo do inward, que vem de Vygotsky, obviamente, do exterior do mundo que está lá fora, dentro da mente das pessoas, é como isto procede de forma inversa. Então, qual é as dinâmicas de produção de conhecimento, o diálogo interno, que se torna externo em determinado momento. Então, acho que esses dois volumes se complementam muito bem, tem trabalho, tem capítulos de muito rico, belíssimo. Aqui não vou citar alguns para não fazer, todos, eu gostei de todos eles, mas tem, de fato, uma riqueza de perspectiva que vai se juntando. Então, o volume, ele é eu acho, é um produto maravilhoso dentro de uma series que está se tornando, de fato, extremamente relevante no panorama mundial. Só se para indicar outros volumes que vai estar saindo junto com Pablo, no mesmo ano, também vai sair agora um texto sobre a dissertação de doutorado de Peter Galperin, que foi um aluno de Vygotsky. Então, veja, Pablo, o seu trabalho fica de lado de trabalho de enorme qualidade, é um trabalho de enorme qualidade que vai se colocar naquele nível onde os autores históricos da psicologia, como Galperin, estão. Então, eu parabenizo, uma vez mais, Pablo e os demais contributores destes dois volumes. Claro que foi um grande prazer acompanhar esse processo, a gênese e a produção até o final, até hoje, que estamos aí celebrando o lançamento desses dois volumes, porque ficaram assim, maravilhosos. Você contribui muito, essas duas series que eu estou liderando. Uma vez mais, parabéns, e vamos em frente discutindo essas ideias. Obrigada. Muchas gracias, Pina, por tus palabras y por esta introducción. Muchas gracias. Muy agradecido también de la oportunidad que me das para mostrar mi trabajo. Muy bien, a continuación le doy la palabra al profesor Claudio Araya. El profesor Claudio Araya es docente investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, quien va a hacer una breve descripción de estas obras y va también a introducir los próximos contenidos que vienen en este conversatorio de lanzamiento. Por favor, Claudio. Gracias, Pablo. Estoy muy contento de poder estar aquí hoy. Saludo a mis compañeros expositores, a Pina, David, Pilar, Teresita, que hizo la introducción. Y bueno, voy a ser muy breve, pero no por eso menos elocuente, creo yo, para poder valorar y presentar a Pablo Fossa Arcilla, quien es el editor y autor en gran medida de varios capítulos y editor de ambos libros. Y mi tarea va a ser sencilla hoy, en el sentido de poder resaltar el trabajo y la labor de Pablo. Y para hacerlo me gustaría destacar dos aspectos en particular. Uno es el profesional, académico profesional de Pablo, y por otro lado, para terminar, me gustaría resaltar algunos aspectos personales de Pablo. Entonces, voy a partir por lo profesional. Bueno, primero decir que ya publicar estas dos obras de esta calidad es un tremendo mérito, ¿no? Es un fruto que refleja ya muchas habilidades que tiene Pablo. Por ejemplo, algo que decía Pina, ¿no? El compromiso con el trabajo, la seriedad de la labor que hizo. También creo que este trabajo refleja una persistencia, una
y sobre todo una gran capacidad de reflexión e integración. No es fácil, por supuesto, hacerlo, y por lo menos desde que yo conozco a Pablo, lo he visto reflejado en su desempeño y en su trabajo profesional. Se me olvidó decir que conozco a Pablo desde su formación en el doctorado. Tuve la suerte de ser compañero de él en el doctorado de investigación en psicoterapia, y ahí también pude ser consciente y ver estas habilidades que menciono. A nivel profesional y académico, quisiera resaltar un par de aspectos más del trabajo de Pablo, que se me hicieron muy evidentes al leer parte de estos libros, ¿no? En ellos se ven reflejados varios de los intereses de Pablo. Aparece, bueno, el tema que está desarrollando actualmente, ¿no? de la voz interna, que lo aborda no desde una perspectiva representacional y ni tradicional. Creo que ahí hay un mérito muy significativo. Creo que Pablo recoge la tradición de una comprensión del lenguaje en uso, de una comprensión del lenguaje encarnado, y resaltando la dimensión expresiva del lenguaje, que muchas veces queda desfavorecida por perspectivas más pragmáticas, o quizás más populares incluso. Entonces quiero resaltar el hecho de que Pablo aborda una dimensión desde un ángulo muy propio, no necesariamente más popular, e integrando también temas que creo que reflejan su motivación y el sentido para él que tiene esta investigación. Por ejemplo, algunos de los temas que él desarrolla son temas asociados a la psicología cultural, al análisis microgenético del tiempo, y bueno, dentro del marco, el tema de la voz interna, ¿no? Desde una mirada reflexiva y prereflexiva del habla. Y todos estos temas que pueden parecer temas como diversos, creo yo que tienen algo en común, que tiene que ver con una mirada, una perspectiva encarnada, situada, donde también hay una mirada fenomenológica de sentido, tratando de entender los fenómenos humanos no solo como una cognición de imagen o representacional, sino como una cognición encarnada en el cuerpo y en el mundo de la vida. Y esto quiero resaltarlo porque no es algo común, a mi parecer, y creo que es algo muy valioso del sello que le ha dado Pablo a su línea de trabajo, siguiendo una tradición muy noble, a mi parecer, que tiene raíces en la psicología y en la filosofía, ¿no? Pina mencionaba a Vygotsky, y yo agregaría también la línea bueno, Husserl, por supuesto, Heidegger, Merleau-Ponty, Brentano, y más cercanamente en el tiempo también la línea de Francisco Varela. Entonces creo que Pablo es un continuador de esta línea, y eso creo que nos hace sentir orgullosos del trabajo que está haciendo. A mí me hace sentir muy orgulloso de poder ser testigo del trabajo de Pablo. Y por último, quisiera detenerme en algunos aspectos personales de Pablo que quiero resaltar. Hay algunas cosas que yo valoro y también derechamente admiro de Pablo. Quiero decir que valoro su coherencia, su búsqueda de desarrollar un camino propio, con sentido, que le ha ido permitiendo abrir nuevos campos, como lo reflejan estos libros. Un camino que, por supuesto, como cualquier camino propio, no es fácil, implica renuncias, sacrificios, pero que en el caso de Pablo yo veo una enorme coherencia y
y una apropiación desde su modo de ser, ¿no? Yo lo veo desde el doctorado hasta ahora, y él como que no ha transado en ese camino. Y yo valoro y admiro mucho eso. También quisiera destacar y quiero valorar su apertura, que significa tener una mirada fresca, atreverse a indagar temas novedosos, que no necesariamente están de moda, pero que sí les hacen sentido y creo que también tienen un sentido de riesgo, ¿no? Porque lo novedoso implica no transitar por el camino que todos transitan, ¿no? Sino que atreverse a buscar senderos poco explorados, por supuesto, a veces también equivocarse, pero la ganancia va porque abre caminos, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa muy admirable de Pablo, su capacidad de apertura, que no es solo una apertura intelectual, la es, también es una apertura de sentido, de compromiso, ¿no? Como muy sentida. Y por último, quisiera decir que admiro mucho la generosidad de Pablo. Pablo es muy generoso. Eso significa que es una persona que tiene un gran corazón, un espíritu de colaboración, un desprendimiento también, que creo que es muy valioso en este contexto, ¿no?, académico, que tiene que ver con invitar, con convocar, con armar equipo, y incluso soltar, no sé, las propias ganancias en pos de un objetivo más grande, que implica el desarrollo de un camino. Entonces, creo que la generosidad no es solo no es una virtud intelectual, ¿no? Es una virtud personal. Y hoy día estamos aquí gracias a esa generosidad, Pablo. Si no, esto no sería posible. Así que nada, estoy muy contento de poder estar aquí, agradecido. Y nada, mis mejores deseos para que estas obras puedan seguir nutriéndonos y que el camino de Pablo siga siendo tan provechoso como lo ha sido hasta ahora. Muchas gracias, Claudio. Muy agradecido con tus palabras, muy emocionado, la verdad. Muchas gracias por estos comentarios, este mensaje. Bien, a continuación corresponde mi turno. Yo voy a hacer una introducción al fenómeno del habla interna y voy a presentar a grandes rasgos estas dos obras para que posteriormente mis dos colegas que vienen a continuación van a profundizar en cada una de ellas. Antes de comenzar, quisiera recordar a todas y todos que pueden agregar sus comentarios, preguntas en la sección de preguntas y respuestas en la barra inferior de Zoom, para que al terminar las exposiciones podamos discutir, responder sus preguntas y dialogar también con sus inquietudes, intereses. Bien, bueno, voy a comenzar primero agradeciendo a todos los asistentes que se tomaron el tiempo, que tuvieron el interés de venir a escucharnos ahora y que tienen interés en estos trabajos que acabo de publicar. Agradecer también en primera instancia a mis colegas, amigos, panelistas que aceptaron mi invitación para poder acompañarme este día. Yo ya los presenté inicialmente, pero la verdad que quiero volver a agradecerle a la profesora Josepina Marsico de la Universidad de Salerno, profesor Claudio Araya, profesor investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, David Martínez Pernía, también docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Pilar Valenzuela de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. A modo introductorio, quiero contar brevemente lo que quiero hacer en esta presentación, que me va a tomar alrededor de unos 10-15 minutos. Quiero hacer el recorrido histórico de cómo cómo nacen estas obras, ¿no?, que hoy día publicamos en esta editorial tan importante a nivel internacional, ¿no? Y bueno, el tema del lenguaje interior, de la voz interior, del habla interna, como se le llama en inglés, es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado, no solo en psicología, sino que en filosofía y en antropología, ¿no? Es un fenómeno
tan antiguo como la historia del pensamiento, ¿ya? Sin embargo, nosotros en la época contemporánea, en psicología moderna, le atribuimos una gran importancia a este personaje, a este autor, muy importante en psicología, Vygotsky, quien es el primero en sistematizar y en trabajar de una manera más empírica el fenómeno del habla interna. Vygotsky, voy a hablar un poquito de él para entender un poquito por qué para mí es relevante este fenómeno o este tema dentro de la gran obra de Vygotsky. Vygotsky ha repercutido a muchas áreas de la psicología, no solo a la psicología, a la educación, a la psicoterapia, al estudio de la cognición, al desarrollo infantil, a la psicología del desarrollo, etc. Pero específicamente me parece importante el tema del habla interna por algunas razones muy específicas que voy a mencionar a continuación. La obra de Vygotsky ha sido muy polémica o relevante, al menos por dos problemas que ha tenido, ¿no? Uno, el idioma, ¿no? Vygotsky es un psicólogo ruso, que publicó, por supuesto, en su idioma, y al menos los biógrafos, los estudiosos de la obra de Vygotsky han mencionado que las traducciones al inglés, al español, al francés, no son necesariamente tan exactas, ¿no? Con lo que él publicó en ruso. Por otro lado, Vygotsky muere bastante joven, fallece un poco antes de cumplir los 40 años. Por lo tanto, también los estudiosos académicos, investigadores de la obra de Vygotsky han mencionado que dejó muchas ideas sin completar, ¿no? Le faltó mucho tiempo para poder desarrollar sus teorías y sus planteamientos. Vygotsky tuvo dos hijas, se casó con Rosa, una mujer bastante más joven que él, con la cual tuvo dos hijas, mujeres. Fue un pedagogo, él gozaba dictando clase, y bueno, muere alrededor de los 40 años, su señora vive el doble de vida que él, fallece a los 80 años, y su hija mayor, que es la que está aquí al costado de su esposa, es Gita Vygotsky, que está ahí en la foto con él, quien cumple un rol fundamental en el trabajo de quienes seguimos la obra vygotskiana como uno de los autores importantes dentro del desarrollo de la psicología, ¿no? Gita vive bastantes años y fallece hace muy poco, fallece alrededor del año 2010. Aquí está Gita, algunos meses o años antes de su fallecimiento, pero hay una autora muy importante, rusa, Ekaterina Saversneva, que junto con René Vardenbird han logrado tener accesos a los apuntes personales de Vygotsky, ¿no? A través de Gita, primero a través de su esposa Rosa y después a través de Gita, ¿no? Quien ha permitido el acceso al escritorio, a los apuntes personales de Vygotsky, y han podido sistematizar aquellos apuntes que Vygotsky no logró publicar, ¿no? Debido a su temprana muerte, ¿no? Entre ellos hay algunos compilaciones de un libro que no alcanzó a publicar, ¿no? Que se llamaría Sobre el problema de la conciencia, que Ekaterina y René van der Meer están tratando de sistematizar para poder publicar. Este texto lo publica la editorial Springer, que es de ellos, y recopila los apuntes personales de Vygotsky. Afortunadamente, hace muy poquito, hace solo un par de meses, diría yo, acaba de salir la traducción al español, realizada por Alejandro González, de la Argentina, y publicado en la editorial El Zorzal, de Argentina, ¿no? Por lo tanto, este texto ahora también está asequible para los hispanohablantes, ¿no? Esta es una foto de los apuntes personales de Vygotsky, de puño y letra, de los cuales han trabajado Ekaterina y René Van der Meer para sistematizar algunas de sus teorías y sus aproximaciones que quedaron sin ser publicadas o sin ser teorizadas. ¿Por qué cuento esto como dato biográfico? Porque Vygotsky, el tema, el fenómeno del habla interna, del lenguaje interior, de la voz interior, ocupa el último capítulo de su último libro, ¿no? El fenómeno psicológico del habla interna es la última teorización, la última publicación, por así decirlo, que hace Vygotsky antes de fallecer, ¿no? Ocupa el capítulo 7 del libro Pensamiento y Lenguaje, que es el libro que al menos los biógrafos comentan que termina dictando, ¿no? Debido a su tuberculosis avanzada y que después le da la muerte. Entonces, es un fenómeno
como un fenómeno cúlmine. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado es el fenómeno que logra capturar la mayor madurez del trabajo académico de Vygotsky, pero a la vez que deja lleno de preguntas, deja preguntas abiertas, ¿no? Preguntas sin responder, lleno de misterios, lleno de, de aspectos que quedan por ser investigados, ¿no? Entonces, desde ahí, mi interés por estudiar el fenómeno del habla interna hace ya, como contaba Teresita, nuestra decana, también Claudio, desde el año 2012 comencé con este interés, y hoy día, 10 años después, me siento muy emocionado de culminar 10 años de trabajo de investigación sobre el habla interna con estas dos obras publicadas en Spring. ¿De qué hablamos cuando hablamos de habla interna? ¿No? Puede ser autoentendible el concepto, pero quizás no tanto, ¿no? Hablamos de una experiencia que es íntima, como dijo la profesora Pina Marsico, una experiencia muy íntima, una experiencia privada, una experiencia cotidiana, inherente a todo ser humano, eh, que nos ocurre en gran parte del día, ¿no? Gran parte del día estamos en nuestra habla interna, ¿no? Gran parte del desarrollo psicológico, gran parte de nuestra jornada, gran parte de nuestro psiquismo se juega en esta zona, que es privada, ¿no? Que es personal, que solamente nosotros tenemos acceso. ¿Qué es en concreto? Es una forma de lenguaje que no es vocalizada, no tiene sonido, y es la intersección entre el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Vygotsky lo define como pensamiento verbal. ¿Qué es el habla interna? Es el pensamiento verbal. Hay otras formas de pensamiento que ya vamos a profundizar en eso, pero este es pensamiento en palabras, ¿no? En general, gran parte de nuestra vida cotidiana pensamos en palabras, ¿ok? Pero este pensamiento en palabras o este lenguaje interno se diferencia del lenguaje externo vocalizado al menos por 3 puntos muy importantes. Uno, el fonético, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene sonido hacia afuera. El sintáctico tiene una estructura sintáctica distinta al lenguaje vocalizado, ¿no? Vygotsky dice que si nosotros queremos traducir nuestra habla interna en el habla externa, necesitaríamos una gran cantidad de palabras y frases y oraciones para poder explicar lo que está pasando en nuestro interior. En el lenguaje interior, la sintaxis es más acotada, ¿no? Hay una tendencia a la abreviación. Abreviamos. Una palabra puede significar una gran idea en el lenguaje interno, ¿no? De hecho, en el lenguaje interno, una de las características sintácticas muy común es que se omiten los sujetos, ¿no? Y se mantienen los predicados. ¿Por qué? Porque como el destinatario del habla interna soy yo mismo, yo sé cuál es el sujeto de mi predicado cuando yo estoy hablando conmigo mismo. Y la tercera diferencia con el lenguaje vocalizado es lo semántico, ¿no? El lenguaje interno está mucho más cargado de sentido, está más cerca del afecto que el lenguaje externo, ¿no? Por eso los malentendidos cuando estamos en interacciones comunicativas, ¿no? O cuando muy cotidianamente alguien dice, mira, voy a partir de nuevo una idea porque la verdad que me expresé muy mal, o no se me entendió, o no es lo que yo quería decir, ¿no? Eso quiere decir que la vivencia interna del lenguaje interno está mucho más cargada de significado, de sentido, y cuando la traducimos en el lenguaje externo, a veces pierde su sentido y su significado, ¿no? Hay distintas formas de habla interna, ¿no? Distintas funciones. Por ejemplo, una habla interna más meditativa, autocompasiva, contemplativa, preocupada, nerviosa, resolutiva. Eh, una habla interna llena de calma, de contemplación, o llena de ruido, con mucho ruido. Y esto es muy importante porque el cuerpo, a propósito de lo que decía el profesor Claudio Araya, de esto encarnado, ¿no? Del habla interna encarnada, el cuerpo es un campo de expresión del habla interna, ¿no? Nosotros podemos intuir algunos estados mentales o algunas formas o funciones del habla interna debido al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes nos permiten a nosotros intuir sobre distintas formas que está teniendo el habla interna en estos momentos, en estas personas que yo estoy mostrando acá. Clásicamente, desde Vygotsky, Piaget y los post-vygotskianos que han trabajado en esto, le han atribuido la principal función al habla interna de la resolución de problemas, ¿no? El habla interna sería una capacidad de la cognición para resolver problemas, ¿no? Y ahí el vínculo que ya vamos a comentar más adelante con los aspectos educativos que trabajamos en este segundo libro sobre el habla interna aplicada al mundo de la educación, ¿no? También podemos intuir qué está pasando en estas imágenes,
¿no? Hay una resolución de problemas, hay un desafío que se está poniendo adelante en contextos académicos, y los estudiantes, en este caso los niños, los jóvenes, están ocupando su diálogo interno para poder resolver esta problemática. Entonces, el habla interna es la mediación del pensamiento en la palabra, es pensamiento mediado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante, ¿no? Cuando decimos que es pensamiento verbal, que el habla interna se define como pensamiento verbal o como la mediación del pensamiento en la palabra, estamos diciendo también que hay formas de pensamiento no mediados por la palabra, o hay formas de lenguaje no mediadas por pensamiento, ¿no? Es decir, parece que en el desarrollo psicológico existiría una fase prelingüística del pensamiento y una fase preintelectual del lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Puede sonar muy extraño, con un contrasentido, pero no lo es. Vygotsky dice que un lenguaje sin pensamiento es un sonido huero, es puro sonido, ¿no? Es puro ruido, es un ruido sin contenido. Y un pensamiento sin lenguaje es un pensamiento no canalizado, no mediado, es un pensamiento que no puede ser transportado. El pensamiento necesita de un artefacto de mediación para poder ser canalizado. En este caso, la palabra, o lo verbal, sería la principal forma de canalización del pensamiento. Ya vamos a hablar también del pensamiento en imágenes, ¿no? También existe pensamiento en imágenes no verbal, ¿no? Que también es una forma muy común de pensamiento y que en gran parte de la vida cotidiana acompaña también al habla interna. Vygotsky dice, la evolución del lenguaje y el pensamiento no es uniforme. Sus curvas de crecimiento se juntan, se separan, se cruzan. Durante determinados periodos se alinean en paralelo, llegando incluso a fundirse en algún momento, volviendo a bifurcarse a continuación. Es decir, pensamiento y lenguaje son funciones psicológicas independientes, pero que en algún momento del desarrollo psicológico se intersectan y forman lo que conocemos como pensamiento verbal, ¿no? Que lo podemos vocalizar o lo podemos vivir también en nuestro interior. Desde la perspectiva de Vygotsky, Piaget y todas las personas que hemos trabajado el habla interna, entendemos el habla interna como un proceso de internalización de lo que antes fue el lenguaje privado o el lenguaje egocéntrico que describe muy bien Piaget, ¿no? Los niños, esta es el habla social comunicativa, ¿no? La fotito que está acá arriba, que en el fondo es el habla que está dirigida a otros. Pero en algún momento del desarrollo, los seres humanos ocupamos mucho el habla privada o el habla egocéntrica, que es expresión del pensamiento, que también es egocéntrico, que quiere decir que es una forma de lenguaje o pensamiento dirigido a mí mismo. Que yo soy el receptor, yo soy el destinatario de mis propias formas de lenguaje y de pensamiento, ¿no? Lo más común esto, quienes estamos o están cerca de los niños, es cuando los niños juegan en voz alta, por ejemplo, ¿no? O también los adultos, que de repente en momentos estamos solos, ¿no? Podemos también ir hablando en voz alta. Ese es el habla privada. Para Vygotsky, eso es una función psicológica característica en una etapa del desarrollo, que llegada a la etapa escolar se internaliza y pasa a ser una función interior. Es decir, lo que antes el niño, o todos nosotros solucionábamos en voz alta en la vida cotidiana, desde la edad escolar en adelante y toda la vida adulta, pasa a ser una función interna, ¿no? Y ahora resolvemos problemas o hablamos con nosotros mismos en silencio. ¿Es el lenguaje interno o la habla interna solo una actividad mental cognitiva entonces? Difícil, ¿no? Pensamos con el cuerpo, hablamos con el cuerpo y, como les comentaba anteriormente, el habla interna se nos escapa, digamos, del cuerpo, ¿no? Sabemos cuando a alguien le pasa algo, cuando alguien está pensando algo, cuando alguien no nos está poniendo atención, incluso porque lo vemos expresivamente en su cuerpo. A propósito de lo que comentaba recién el profesor Claudio Araya, ¿no? De lo encarnado y del mundo de la vida, ¿no? Es una experiencia cotidiana. ¿Hasta qué punto, entonces, el pensamiento, el habla interna es pensamiento y hasta qué punto es lenguaje? ¿No? Inevitablemente, los investigadores vuelven a la evolución, ¿no? a la evolución filogenética del desarrollo humano. Y efectivamente, en los estudios en chimpancé, esta foto de abajo a la derecha, el clásico experimento de Kohler, Yerke y Kofka, sobre la resolución de problemas en chimpancés, ¿no? En el fondo se ha visto que hay algunas especies animales que tienen lenguaje y se comunican y tienen capacidad de resolución de problemas, incluso colaboración, ¿no? Por ejemplo, este es el famoso experimento donde hay una banana y los chimpancés se les deja una serie de instrumentos que ordenan de tal manera de poder descifrar y sacar el punto objetivo, ¿no? Por lo tanto, en la historia filogenética de la evolución, hay pensamiento, hay capacidad de resolución de conflicto, y hay formas de lenguaje, ¿no? No como el lenguaje socializado
del Homo sapiens sapiens, como lo conocemos, pero sí hay formas de comunicación. Pero es solo en el Homo sapiens sapiens, ¿no? En nuestro desarrollo ontogenético, en donde estas dos funciones se intersectan y generan lo que es el pensamiento verbal y por lo tanto nuestra habla interna. Un ejemplo que hace poco trabajamos con un grupo de colegas y amigos sobre la experiencia del TOT, ¿no? El tip of the tongue, el fenómeno de la punta de la lengua, que es una característica cotidiana cuando alguien tiene una palabra en la punta de la lengua, es un evento cotidiano de bifurcación del pensamiento y el lenguaje, ¿no? Que muestra cómo estas curvas se separan, ¿no? Sabemos lo que queremos decir, pero no encontramos la palabra para canalizar ese pensamiento, ¿no? Pero tenemos una sensación de saber, tenemos la certeza de que sabemos aquello que queremos decir, pero no encontramos la mediación, ¿no? ¿De qué depende el contenido del habla interna? ¿De qué depende que tengamos ciertos contenidos en el habla interna y no otros? Esto es muy interesante, ¿no? Y Vygotsky y a todos los investigadores lo han atribuido a aspectos mucho más profundos de la conciencia humana, ¿no? Específicamente la afectividad y los aspectos volitivos de la conciencia, volitivo-afectivo, ¿no? Esta es una cita muy famosa de Vygotsky que dice que el pensamiento no nace de sí mismo ni de otros pensamientos, sino de la esfera motivacional de nuestra conciencia, que abarca las inclinaciones, necesidades, intereses, impulsos, afectos y emociones. Y dice, esta frase que a mí al menos me gusta mucho, dice, si hemos comparado el pensamiento con la nube que arroja una lluvia de palabras, deberíamos comparar la motivación del pensamiento, es decir, los afectos que están a la base, siguiendo la metáfora, con el viento que pone en movimiento esas nubes, ¿no? En el fondo, a la base de nuestra habla interna está la esfera afectiva de la conciencia, ¿no? Que son nuestras propias motivaciones e intereses. Vygotsky hace un desarrollo microgenético del habla interna, ¿no? Donde va pasando por distintas fases, desde la esfera motivacional de la conciencia, o sea, la parte más afectiva de nuestro psiquismo, hasta el habla vocalizada, donde se va mediando esta formalización del pensamiento, primero, después en palabra, hasta llegar a ser un habla interna en palabra, un pensamiento verbal, y posteriormente ser vocalizado. Esto lo han desarrollado otros investigadores también, como Fernie Howe, en el año 2004, un investigador en habla interna muy famoso, reconocido a nivel mundial, en donde hace este proceso de internalización, la profesora Pina Marsico le llamaba el inward y el outward, ¿no? De adentro hacia afuera, la internalización y la externalización del lenguaje, en donde él pone que la fase más profunda, más interior, sería una habla interna condensada, difusa, incluso preverbal y prereflexiva, de la cual no tenemos mucho conocimiento declarativo, sino solamente sensitivo y efectivo. En un segundo momento hay una habla interna expandida, le llama él, que es el habla interna ya al pensamiento verbal, cuando yo sé lo que estoy pensando y lo puedo traducir en el mundo social comunicativo, ¿no? Luego está la habla privada, ya en la zona vocalizada, sería esta parte de acá abajo, el habla privada, que es una habla para mí mismo, cuando yo me hablo, murmullo, en voz baja, y luego el diálogo externo social comunicativo. Y este proceso sería de ida y vuelta a través de la función de internalización, ¿no? Externalización, como bien decía la profesora Pina Marsico. Nos preguntamos hace un tiempo, también con un equipo de amigos, colegas, sobre qué pasa con esta esfera afectiva de la conciencia que determina el habla interna, y llegamos a desarrollar algunos trabajos sobre el fenómeno del mind wandering, ¿no? La divagación mental, que es el fenómeno de desviarnos de la tarea ejecutiva, ¿no? Perder el control ejecutivo sobre la tarea que estamos realizando allá afuera y girar hacia otras ideas o motivaciones internas, ¿no? Hicimos dos trabajos con Nico González, Francesca Cordero y Camila García Huidobro, donde trabajamos el tema de la divagación mental, que es una forma de habla interna totalmente dominada por la ficción y por las motivaciones de la conciencia, ¿no? Y ahí llegamos a algo que es distinto a lo que proponen algunos cientistas cognitivos, ¿no? Que la divagación mental sería una desconcentración de la tarea, ¿no? Un desacople de la atención. Nosotros proponemos que en el fondo el habla interna es un fenómeno afectivamente guiado, ¿no? Yo me desacoplo de la tarea externa, pero porque me voy a tareas igual o más relevantes, que son mis tareas internas, que son mis motivaciones más profundas de la conciencia, que me desvían de la lectura, me desvían de mi trabajo y me llevan a las pasiones, ¿no? A las pasiones de la conciencia. Por lo tanto, el mind wandering nosotros lo entendemos también como una forma de habla interna, pero afectivamente motivada, ¿no?
Entonces, para ir cerrando y dar la introducción a los dos libros que vienen y van a comentar a continuación mis colegas, el habla interna la entendemos, la he entendido yo como una compleja relación dinámica y dialéctica entre el pensamiento y el lenguaje, naturalmente, como han escrito otros autores desde Vygotsky incluso en adelante, pero también vinculada con otro fenómeno psicológico, con la imaginación. Si ustedes piensan en sus propios diálogos internos, en sus experiencias cotidianas, el habla interna está cargada de imágenes, ¿no? En general va acompañada de imágenes, a veces no hay lenguaje y solamente hay pensamiento en imágenes, ¿no? Que sería, como yo lo he trabajado en estos trabajos, como yo lo he entendido, una forma de lenguaje interno, entendiendo el lenguaje de una manera más amplia, ¿no? Lenguaje como aspecto comunicativo de la conciencia, no como texto necesariamente, no como lenguaje como diccionario, sino que lenguaje como forma de comunicación interior. Y esta relación entre lenguaje y pensamiento e imágenes está sobre una base de afectividad permanente, ¿no? Sobre esta esfera volitiva de la conciencia, que gobierna, que es la matriz afectiva de la conciencia, y en un cuerpo encarnado, como decía el profesor Claudio Araya, ¿no? En un cuerpo lleno de vida, en donde esta relación dinámica dialéctica, este complejo entramado entre lenguaje, pensamiento, imágenes y afectividad de la conciencia, se nos sale, se nos aparece permanentemente en la corporalidad, en un cuerpo vivo. Todo esto depositado en la experiencia del tiempo irreversible, ¿no? El tiempo que no para, de esta conciencia que va permanentemente desarrollándose. El primer capítulo del libro Nuevas Perspectivas sobre el habla interna, hablo de la temporalidad y el habla interna, ¿no? El capítulo se denomina el habla interna como un espacio privado para recordar, jugar y soñar, ¿no? En el fondo, un lugar donde podemos jugar, pero también recordar lo del pasado y también programar el futuro y soñar. Bien, de esta es la historia donde llegamos a estos dos textos, y con esto ya voy cerrando. El primero de nuestros libros es Nuevas Perspectivas sobre el habla interna, que es un libro en el cual hemos intentado sistematizar avances novedosos a nivel teórico y empírico sobre el habla interna. Ya vamos a hablar también de eso, vamos a conversar con mis colegas sobre eso. El estudio de este fenómeno a nivel empírico es un desafío metodológico. Es un desafío metodológico tremendo poder capturar, como decía la profesora Pina Marsico, una experiencia tan privada de la naturaleza humana, ¿no? Y en el segundo texto, Habla interna, cultura y educación, quisimos aplicar o investigar qué aporte nos puede generar el estudio del habla interna en los procesos específicamente de enseñanza-aprendizaje, tanto en el estudiantado como en fenómenos de inclusión, como también en la reflexión del profesorado, ¿no? Y cómo este fenómeno del habla interna, que en general ha sido estudiado en psicología del desarrollo, en psicología infantil, en psicología incluso experimental, pero ha sido poco extrapolado al mundo de la educación. Creo que este es un gran aporte de este libro, en donde nos arriesgamos a ver cómo se estudia, cómo se vive y qué beneficio nos puede traer el estudio del habla interna en este contexto educativo. El primero de estos libros es de la serie Springer Brief, que son libros breves de la editorial Springer. Está dividido en dos partes, uno que son avances teóricos, donde yo con un gran amigo, Cristóbal Pacheco, presentamos un análisis sobre el aspecto reflexivo y prereflexivo de la habla interna, y Rafael De Luca y María Francesca Freda, amigos míos también de Italia, trabajan el tema de la otredad, ¿no? En el habla interna, a propósito de la habla interna dialógica con otro, ¿no? Luego hay dos aproximaciones empíricas, ¿no? El equipo de Marina Cis Pinheiro en Brasil, y también de mi gran amigo y panelista actual, David Martínez Pernilla, que hace un análisis, un estudio fenomenológico experimental sobre la habla interna, ¿no? Es un libro breve, teóricamente muy profundo y empíricamente muy novedoso también, ¿no? Por los trabajos que muestra. El segundo texto, Inner Speech, Culture and Education, está dividido también en dos secciones. Uno son las contribuciones del habla interna al fenómeno de la educación, cómo estudiar este fenómeno del habla interna en el contexto de aula, de enseñanza-aprendizaje. Ahí, bueno, tenemos con Pilar Valenzuela, también panelista de este lanzamiento, un trabajo sobre inclusión y diversidad en la reflexión docente. Hay estudios de el aprendizaje de segundo lenguaje, un segundo idioma, ¿no? Destaco también el trabajo de Nadia Darío, Luca Tateo, respecto de marginalia, ¿no? De los apuntes al margen que dejan los estudiantes en el cuaderno como microexpresiones de habla interna en el proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera, ¿no? Y bueno, y otros trabajos también que ustedes podrán verlo después más
más fielmente en el mismo texto. Y el segundo apartado de este libro tiene que ver con profundizar en esta relación que yo describo en esta presentación, ¿no? La relación entre pensamiento y lenguaje, a nivel teórico, conceptual, este complejo entramado del pensamiento y lenguaje y cómo eso repercute también al fenómeno educativo. Para terminar, agradecer, la verdad, agradecer. Este fue un largo trabajo que termina hoy con la publicación de estos dos libros, pero la verdad que tengo que agradecer a mucha gente, a la profesora Pina Marsico, editora jefe de ambas series en las cuales fueron publicados este libro, muy agradecido por apoyar mi carrera de investigador y de académico, al tremendo equipo de Springer, de la editorial Springer, que la verdad me han apoyado fielmente y de manera muy rigurosa. Uno no se siente solo en este trabajo. Olivia Ramya, Ambrose, Bert Kumans y Madana Gopal, Bruno Fiusa, un gran amigo también de la editorial Springer, que me han apoyado mucho en este trabajo. Quiero agradecer también a Matías Barro, colega y amigo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Desarrollo, quien apoyó estas dos obras en modalidad, en un rol de asistente de edición. Y la verdad que habría sido muy difícil sacar estos trabajos sin su apoyo, así que muy agradecido. A todos los autores de capítulos que contribuyeron, también a mis amigos panelistas que están aquí acompañándome en este lanzamiento, estoy muy agradecido de su apoyo, de sus contribuciones, de su experiencia como académico, de la cual aprendo todos los días. Y bueno, por supuesto también a mis amigos, a mi familia, que me apoyan en estas locuras, a veces sin entender mucho, me apoyan y confían en que yo voy a sacar a puerta estos proyectos, y bueno, a mi familia también, sobre todo por bancarse un papá en permanente formación. Muchas gracias a todos. Bien. A continuación, quiero dejar con ustedes al profesor David Martínez Pernía, quien va a profundizar en el primero de estos libros, Nuevas Perspectivas sobre el Habla Interna, en el cual él es uno de los contribuyentes también en este trabajo. David, por favor. Pablo, hola a todos, buenos días y buenas tardes a los que estáis en otro uso horario. Mil gracias, Pablo, por invitarme a este conversatorio sobre tus libros. También súper orgulloso de tu trabajo como investigador, por las cosas que estás presentando, por la novedad de tus propuestas, así que súper orgulloso de estar aquí en este momento. Bueno, tengo un ratito para dedicarlo a hablar sobre el primero de los libros, sobre las nuevas perspectivas del lenguaje interno, y me gustaría ofrecer una visión general de lo que esto supone. Fijaos que ya el título en sí ya propone así como una empresa pareciera muy difícil de llegar y difícil de conquistar, porque propone como un constructo psicológico tan importante como el lenguaje interno una nueva dimensión, una nueva perspectiva, una nueva aproximación. Quiero dar un contexto para que se entienda la novedad y la importancia de este trabajo, se entienda bien qué lugar ocupa en el contexto académico y científico contemporáneo. Desde hace, digamos, 30 años para acá aproximadamente, muchísimos constructos psicológicos se han reactualizado, se han renovado a la luz de las ciencias cognitivas más contemporáneas, y muchos constructos que hace 70, 80 años que eran puramente fenómenos cognitivos que ocurrían en la mente, en la cognición y en el cerebro, empezaron a ocupar un lugar teórico y ontológico donde el ser humano, donde la cognición no es un elemento puramente mental, sino es un proceso que ocurre en nuestra corporalidad, que ocurre en nuestros afectos, que ocurre en el plano físico de nuestra experiencia, y cómo es esa simiente corporal, biológica, que por milenios ha sido denostada de este campo de la subjetividad. Muchos constructos psicológicos empezaron a emerger desde la importancia que tiene el cuerpo, los afectos y, por supuesto, el ambiente para la construcción de cualquier fenómeno mental. Ahí una de las contribuciones más importantes y que dieron simiente al
al desarrollo del enactivismo fue Francisco Varela, un chileno que escribió un libro junto con Evan Thompson y Eleanor Ross de Embodied Mind, y que renovaron esta mirada inactiva corporizada de la cognición. Y ahí muchas cosas han cambiado en estos últimos 30 años. La sensación, la percepción, el cálculo, el lenguaje. Muchos elementos que antes supuestamente ocurrían solamente en el cerebro, de repente tienen un lugar dentro de la corporalidad y en la subjetividad. Algo muy importante de la preocupación de Varela, Thompson y Ross fue introducir que la experiencia humana era una experiencia fenomenológica. Fijaos la importancia de estos trabajos y la importancia que tiene el libro en la mirada general del Inner Speech, es que, bajo mi punto de vista, esta reactualización del Inner Speech no ha sufrido grandes cambios, o al menos tantos cambios como se han sucedido, como la función ejecutiva, la atención, la memoria. Todos ellos hoy en día tienen una gran simiente de que algo ocurre en el cuerpo para que eso emerja como un dominio cognitivo, pero el Inner Speech no tuvo ese empuje. Y yo creo que eso es una contribución muy importante de este trabajo, de este libro. Su título lo dice: Nuevas perspectivas del lenguaje interno. La posibilidad de mirar el lenguaje interno, el habla interna, desde una dimensión que no sea cognitiva, es un paradigma que ha tenido mucha influencia en esta mirada de este constructo psicológico. Y fundamentalmente quiero resumir las contribuciones en dos apartados, ¿de acuerdo? Y que transversalmente están en todo el libro, ¿de acuerdo? Una contribución ontológica, una contribución teórica al Inner Speech, y otra contribución también empírica y metodológica. El libro contiene estos dos elementos. Es una nueva mirada hacia la Inner Speech, pero tanto por una contribución ontológica como una contribución de carácter metodológico. Voy a intentar explicar un poco más en detalle a qué me refiero, cómo el libro propone una mirada ontológica teórica al Inner Speech. Clásicamente, el trabajo de Inner Speech ha tenido una muy fuerte contribución por el desarrollo del paradigma cognitivo, ¿cierto? El paradigma cognitivo ha colocado en un lugar donde los procesos cognitivos son algo que ocurre en el cerebro o que ocurre a nivel de la simbolización y representación mental, y desde la cual aparece el habla interna per se. Entonces, el lenguaje interno en esos contextos es un proceso cognitivo de alto nivel. El habla interna emerge, o está, mejor dicho, está porque tenemos una dimensión cognitiva de alto nivel. Y la reflexión es, ¿y dónde queda el sujeto? ¿Dónde queda el individuo? ¿Dónde queda la conciencia y la experiencia? Pareciera ser que, y son algunas de las críticas que existen y que también quedan reflejadas en el libro, pareciera ser que en algún punto la dimensión del habla interna ha ocupado un lugar de un vacuum, de un vacío del existencial de donde está el individuo. Bueno, hay varios capítulos en el libro y Pablo hace una contribución teórica muy importante de la importancia de mirar también al Inner Speech desde una dimensión experiencial y una dimensión concretamente husserliana, ¿de acuerdo? Es decir, la posibilidad de entender el Inner Speech es necesaria entenderla al interior de la conciencia prereflexiva de la conciencia. Por supuesto, el Inner Speech puede ser un proceso cognitivo de alto nivel, pero para que emerja ese proceso cognitivo de alto nivel necesitamos estructuras de la experiencia que son más básicas, más fundamentales, más basadas en nuestra corporalidad y nuestro estar en el mundo. Por lo tanto, ontológicamente este libro ofrece la posibilidad de ver en Inner Speech desde una dimensión experiencial. Y algo bien relevante, que además Pablo ha hablado de ello, Claudio ha hablado de ello, no es una fenomenología de principios del siglo XX, donde la conciencia es una conciencia pura, una conciencia trascendental, una conciencia basada en nuestra corporalidad, una conciencia donde
poder estar en el mundo requiere de nuestros atributos sensoriomotores, visceromotores, afectivos, ¿de acuerdo? Entonces, esta dimensión del inner speech desde lo fenomenológico y desde lo corporizado nos hace entender que la posibilidad de que haya un lenguaje interno debe estar permeado por una dimensión corporal prereflexiva y preintelectual, prelógica, cimentada o arraigada, enraizada en la propia experiencia corporal. Y así queda también reflejado en el libro, cómo hay una dimensión de carácter sensorial, es decir, los sujetos cuando tienen un lenguaje interno y se les indaga sobre cómo es ese lenguaje interno, en la base del lenguaje interno se sitúan aspectos sensoriales, sienten su cuerpo. El inner speech está acompañado por sensaciones corporales y también por afectos, por aspectos afectivos, por un tinte emocional experiencial, del cual es posible que emerja esta posibilidad de hablar con nosotros mismos. El otro aspecto que quiero ensalzar y que quiero enfatizar de la novedad que ofrece este trabajo, que es que en coherencia con una aproximación fenomenológica, experiencial del inner speech, el libro publica trabajos empíricos que nos permiten ver que la investigación empírica de los fenómenos subjetivos de la conciencia también tienen un método para su descubrimiento empírico. ¿De acuerdo? Y eso es bien relevante porque en muchos momentos el estudio del inner speech ha estado permeado por un modelo naturalista, objetivista, las técnicas de autorreporte, el uso también tal vez cualitativo de algunos diarios de a bordo o bitácoras, pero los análisis cualitativos del mismo quedan secuenciados a una base estadística o una frecuencia del número de veces que ocurre cierto inner speech, en coherencia con ese desarrollo teórico que hablaba anterior, de que el inner speech tiene una simiente prereflexiva fenomenológica, los desarrollos de investigación metodológicos que describen el libro dan visos de que esta dimensión del inner speech no es solamente filosófica, no es solamente teórica, también puede ser empírica. Y algo interesante que ofrece el libro en ese sentido es que, y también haciendo alusión al trabajo de Francisco Varela, es que se busca cultivar un método de investigación de la vía media, ¿de acuerdo? El inner speech puede ser un proceso que se operacionalizado, objetivizado y naturalizado, pero también al interior de esa dimensión física del inner speech, natural, también una dimensión que es privada, de no acceso objetivo, y donde deben aparecer nuevos procesos de investigación. En uno de esos capítulos nosotros hacemos una contribución de la importancia de la entrevista fenomenológica para dar luz a una interpretación o una comprensión del habla interna como un fenómeno experiencial, un fenómeno que está anclado en lo sensoriomotor, en lo organísmico y, por supuesto, en lo intersubjetivo, como hay otro capítulo teórico que habla de la otredad para la posibilidad de emerger un lenguaje interno y la creación de una identidad. Entonces, para cerrar un poco mi intervención, si un libro propone como título nuevas perspectivas del lenguaje interno, desde mi punto de vista, las aproximaciones teóricas y empíricas que se ofrecen una reactualización de un fenómeno que, aun habiendo sido muy conocido, muy estudiado, muy investigado, tanto por teóricos como investigadores, tal vez todavía le faltaba un poco más de empuje para reactualizar con discusiones que hoy están muy en boga, discusiones que están muy abiertas en las ciencias cognitivas.
que es los procesos corporales, afectivos, sensoriales e intersubjetivos del constructo psicológico. Entonces, bajo mi punto de vista, el reto al que se sumó la escritura de este libro, en verdad, con estas propuestas y con el trabajo de Pablo Fossa, ha sido una contribución que ojalá que ayude a impulsar investigaciones más en un modelo experiencial y corporizado del concepto de inner speech. Muchas gracias, David, por tus palabras. Muy agradecido, la verdad, muy interesante tu reflexión, tu análisis de lo que ocurre en el libro. Así que muchas gracias, me genera también muchas preguntas que ya podemos ahí discutir y conversar. Muy agradecido. A continuación, es el turno de Pilar Valenzuela. Pilar Valenzuela es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, estudiante de doctorado. Eh, Pilar, por favor, te dejo la palabra. Gracias, Pablo. Voy a compartir pantalla para mostrar algunas imágenes que refuerzan algunas ideas que quiero comentarles. ¿Dónde lo pongo para...? Ahí sí. Ahí sí. Ahí está, sí. Bueno, en primer lugar, saludarles, que quiero ver también un escrito que tengo, así que los vamos a ver aquí en este formato, no en modo de presentación, pero de todas maneras son imágenes que refuerzan. Bueno, buenos días para Chile, buenas tardes para Italia, buenas noches quizás en otras partes del mundo. Un saludo a Teresita, a Pina, que está aquí al lado mío, a Pablo, David, Claudio, y muy especialmente también a todo el público que está presente en este conversatorio. Quisiera antes que todo agradecer a Pablo, primero por invitarme a escribir junto a él en este libro, Inner Speech, Culture and Education, y luego por invitarme a comentarlo en este encuentro. Me siento muy honrada de estar aquí junto a ustedes. La invitación que me hizo Pablo fue a comentar la posible contribución de este libro al campo de la educación, y como mi principal área de trabajo, tanto profesional como académica, ha sido la educación formal, lo primero que pensé o me pregunté fue, ¿qué será lo que requieren las y los distintos actores educativos que trabajan en o en relación con las instituciones educativas que eventualmente estén buscando este libro, que se encuentren con este libro? Y entonces surgió en mí la clásica tensión frente a las posibles respuestas a esta pregunta: ¿qué es lo que se requiere en el mundo de la educación? Entonces, una opción es, necesitamos las recetas, los famosos tips, para hacer correctamente lo que se supone que debiéramos hacer en pos de lograr ciertos resultados que definan de antemano el logro o el éxito educativo. ¿O es que necesitamos más bien insumos para revisar y para reflexionar sobre nuestras prácticas, nuestros supuestos en el proceso de apoyar el desarrollo humano en sus infinitas posibilidades? O tal vez necesitamos pensar y repensar las preguntas que orientarán nuestro quehacer en este espacio de disputa que es la educación, este espacio de disputa entre la transmisión y la transformación del conocimiento y de la cultura. Y bueno, en relación con esas preguntas pensé, definitivamente este no es un libro de recetas para obtener resultados preestablecidos, lo que no quiere decir que no podamos encontrar en él insumos, insights, luces para poder orientar y comprender los procesos educativos. Pienso que este libro constituye principalmente una invitación para pensar y para actuar en el campo de la educación, ya sea formal, no formal, informal, a partir de sólidas bases teóricas y empíricas respecto al desarrollo humano. Es decir, es una invitación a construir y a reconstruir una educación para el desarrollo. En primer lugar, pienso que este libro nos propone el desafío de pensar el aprendizaje en su naturaleza social, cultural y evolutiva.
Cuando Pablo se detiene en el capítulo 1, en el planteamiento de Vygotsky, de que las funciones psicológicas ocurren 2 veces en el desarrollo cultural del niño, primero en el plano social y luego en el plano individual, pienso que como educadoras, como educadores, nos vemos probablemente arrojados a la necesidad de hacernos cargo de que los procesos de pensamiento y aprendizaje no pueden ser favorecidos, apoyados, conducidos, orientados de manera descontextualizada. Descontextualizada del mundo social y también del mundo material, porque las circunstancias en las que vivimos, las condiciones en las que vivimos han sido creadas culturalmente en un devenir histórico que no solo influye en nuestra mente, sino que constituye nuestra mente. Así, esta idea del aprendizaje como adquisición individual o como logro individual comienza a desvanecerse para dar paso y para dar forma más bien a la idea de la participación, de la transformación y de la construcción. En segundo lugar, pienso que este libro nos invita a reconocer, a problematizar, perdón, tengo aquí algunas interferencias que voy a... a problematizar la idea de la dialogicidad en educación. ¿Y por qué? Porque al comprender el habla interna como este proceso de poner en palabras nuestros pensamientos más privados, o quizás incluso aquellas sensaciones que aún no están preparadas para transitar desde el mundo interior al mundo exterior o viceversa, estamos hablando de la necesidad no solo de tener un diálogo con los demás, sino también de tener un diálogo con nosotros mismos, con nosotras mismas, con nuestras construcciones de sentido y un diálogo con nuestras experiencias, con nuestra vida. Tal como proponen Nadia, Darío y Luca Tateo, que lo mencionó Pablo también, lo proponen aquí en el capítulo 4 de este libro, este proceso además del habla interna o de poner palabras o designar, ¿cierto?, nuestro pensamiento y nuestro mundo interior, puede verse reflejado también en otro tipo de signos, como los dibujos y los garabatos y las anotaciones que hacemos alrededor de un texto, ¿cierto? Lo que ellos llamaron visual marginalia, no son desatenciones, no son desconexiones o no es desidia respecto del contenido de una clase, sino más bien es la expresión de un proceso de regulación del aprendizaje y la expresión del mundo interior en su vínculo con el mundo exterior. O bien, como plantean Monteiro y colegas a propósito de la lección de piano que está en este libro, la expresión del habla interna puede llevarse a cabo también en la forma de gestos, de ejecuciones, y estas ejecuciones se encuentran precisamente en este espacio intermedio, que por una parte es un espacio intermedio entre el interior y el exterior, y viceversa, como ya hemos dicho, pero también es un espacio intermedio entre el interior y el interior, entre lo que era antes y lo que está haciendo ahora, entre lo que sabía y lo que no sabía, entre lo que soy ahora y lo que quiero ser. En tercer lugar, considero que este libro nos ilumina respecto de dónde poner el foco en el proceso educativo. Nos ilumina con la idea de la transformación, más que con la idea de la reproducción. Cuando Guimarães en el capítulo 8 propone que el habla interna es una metafunción psicológica de orden superior, o cuando Vicente en el capítulo 10 releva las muchas transformaciones que se llevan a cabo en el proceso de poner nuestros pensamientos en palabras, pienso inmediatamente en la naturaleza cultural del ser humano en el sentido de su constante acción transformadora y creadora. Me hace cuestionar fuertemente la idea de la adaptación para fortalecer y para relevar la idea de la transformación. Los seres humanos no vivimos para adaptarnos a determinadas circunstancias, más bien vivimos en un proceso permanente de transformar nuestras circunstancias, de transformarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para habitar en un mundo que además está permanentemente siendo cambiado. Nos orientamos al futuro, pero desde el presente y revisitando permanentemente nuestro pasado. En el capítulo sobre reflexión docente en torno a la diversidad e inclusión en educación que escribimos junto con Pablo en este libro, destacamos precisamente el poder transformativo de la reflexión docente. El ejercicio de revisitar una experiencia pasada desde el presente, poniendo en palabras la sorpresa que supone o con la que se vive el encuentro con la diversidad, permite, en este caso al profesorado, pero quizás en otros procesos también, permite no solo reorientar el pensamiento hacia la solución de un problema que es real y contingente, sino que también genera
las condiciones para poder construir significados, hacer sentido de nuestro mundo. Y desde ese lugar permite también visualizar nuevos futuros posibles y nuevas posibles maneras de actuar. Esa es la naturaleza histórica del desarrollo humano. Finalmente, quisiera enfatizar la invitación que hace este libro de pensar en una educación que no restrinja, que no anule y que no intente minimizar la esfera emocional. Y para reforzar esta idea, elegí esta imagen que creo que refleja la cita de Vygotsky que mencionó Pablo también en su presentación, aludiendo a que el habla interna emerge desde la esfera afectiva y volitiva de la conciencia. Voy a repetir la metáfora porque me parece preciosa. Si hemos comparado antes el pensamiento con la nube que hace llover las palabras, deberíamos comparar la motivación del pensamiento con el viento que pone a las nubes en movimiento. Esta frase está llena de sentido para mí, sobre todo cuando pienso en la vertiginosidad con la que muchas veces vivimos los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la educación formal, cuando a veces llegamos incluso a cuestionarnos si corresponde, si tenemos tiempo, si tenemos herramientas para lidiar con el mundo afectivo. A veces pensamos en el mundo afectivo de los estudiantes, pero también nos preguntamos, o quizás nos preguntamos menos, por nuestro propio mundo afectivo como educadoras, como educadores. Pienso que este libro me lleva a decir con convicción, sí, tenemos, podemos y necesitamos salir de todas aquellas construcciones materiales, simbólicas, prácticas, que nos llevan a cercenar la experiencia educativa en una experiencia no afectiva, o a la idea de que las emociones fueran cierta interferencia en los procesos de pensamiento, que debieran ser acalladas o que debieran ser controladas. Me parece que este libro reivindica la convicción de que la esfera afectiva es la base de la construcción de sentido, es la base de los procesos de pensamiento y que no podemos seguir haciendo como si estuvieran fuera del espacio educativo. Y bueno, otra cosa que decir que muchas gracias por su atención. Les invito a, por supuesto, leer este libro y continuar dialogando sobre estos temas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Muy interesante, la verdad, el análisis. Quiero agradecer a todos los panelistas, comentadores. La verdad que ha sido muy bonito escucharlos, sus opiniones, sus reflexiones. Curiosamente, yo que siento esta instancia como un término de una etapa de varios años de investigación y de trabajo y como todo culmine, etapa culmine o momento de cierre, se abre una nueva etapa. Todo lo contrario, me voy con más ideas, me voy con nuevas preguntas, me voy con nuevos desafíos y que me dan a entender sus reflexiones que me iluminan mucho, que este tema no está agotado, ¿no? No se agota acá, todo lo contrario, ¿no? Hay muchas cosas que quiero retomar y que podemos seguir dialogando para continuar y profundizar todavía un poco más, ¿no? Muchas gracias, muy agradecido a todos sus comentarios y apreciaciones. Ahora podemos abrir también estos minutos que quedan para preguntas, para comentarios. Recuerden ir comentando en la sección pregunta y respuesta. Hay algunas preguntas ya, las voy a ir leyendo, comentando y bueno, podemos ir respondiendo también entre todos, podemos ir conversando sobre esto, ¿no? Roberto propone desde una perspectiva psicoanalítica, ¿sería correcto decir que cierta parte de esta habla interna viene desde los deseos, las motivaciones y críticas morales que uno ve de los demás, de sí mismo y de las situaciones que vive? Y a continuación dice también Roberto, se podría decir que el habla interna es una suerte de medio de expresión de la capacidad intuitiva de una persona. Efectivamente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que propone Roberto. Eh, Efectivamente, si tú, a ver, te puedo responder en dos niveles, uno histórico, biográfico y otro conceptual, ¿no? El histórico biográfico es que en el fondo Vygotsky, en los años que vive y en los años que está desarrollando su teoría, está también muy cerca de él, está Freud,
¿no? Está Freud en Viena desarrollando la teoría psicoanalítica, escribiendo sus tratados, etc. Por lo tanto, está el psicoanálisis muy fuerte en Europa, en ese momento de la historia del pensamiento psicológico, ¿no? Vygotsky en un momento, en una de sus obras, él se distancia del psicoanálisis y él dice que su psicología es una psicología de la superficie, dice Vygotsky, a diferencia de la psicología de las profundidades, ¿no? Y él, yo creo, por no hablar de fenómenos inconscientes o del mundo inconsciente, habla de dimensiones de la experiencia que están muy cerca, ¿no? Como por ejemplo esta esfera afectiva volitiva de la conciencia, que es la matriz que sustenta el desarrollo psicológico, que genera el desarrollo psicológico. Eh, y yo creo que efectivamente lo que tú dices es posible de pensar así. Hay un trabajo que publiqué el año 2020 con un colega, amigo psicoanalista en la revista Internacional de Psicoanálisis, que es un diálogo entre Freud y Vygotsky, específicamente respecto de este punto, ¿no? De cómo la teoría psicoanalítica freudiana específicamente puede completar aspectos más profundos de la conciencia que Vygotsky no los cubrió en el fondo, ¿no? Vygotsky llega desde los afectos hacia la superficie de la conciencia y hacemos un diálogo muy interesante entre Freud y Vygotsky, te lo puedo también comentar o enviar si es que te interesa leer. Bien, hay otra pregunta, no sé si alguien quiere comentar también sobre esto o seguimos con una nueva pregunta. Hay acá una pregunta de Bárbara. Dice, ¿puede ser modificada en parte el habla interna? ¿Podría generar cambios compasivos profundos en la identidad de las personas? Voy a decir algo muy breve y también puedo dar la palabra a los otros panelistas. Yo creo que totalmente, ¿no? O sea, a propósito de este proceso de internalización de la habla interna, eh, hay formas más saludables tal vez de habla interna, ¿no? Hay voces, hay posiciones internas del yo, más crítica, más autocrítica, más castigadoras, más exigentes, y hay otras más compasivas, más tolerantes y más amorosas, ¿no? Eso es uno de los trabajos que hace la meditación, por ejemplo, y el mindfulness, ¿no? Estoy pensando también, por ejemplo, en la divagación mental. Estoy pensando en fenómenos que pueden ser o tocar la psicopatología, como la rumiación, por ejemplo. Eh, hay algunos dolencias psíquicas, psicológicas, que se caracterizan por la rumiación, ¿no? Por ideas repetitivas que me angustian y que no las puedo eliminar de la mente. Entonces, efectivamente, hay incluso un trabajo terapéutico que se podría hacer allí de cómo poder hablarnos de una manera más amorosa con nosotros mismos, ¿no? No sé si algún panelista también quiere comentar. Pablo. Ujú. Sí, por Sí, favor. solo decir que la pregunta de Bárbara me parece muy interesante porque creo que apunta a un punto de conexión entre el habla interna y la mirada de la mirada contemplativa, por ejemplo. Tú lo mencionaste, lo de la compasión. Es algo que hemos rozado en algunas conversaciones y que creo que sería interesante explorar o profundizar. Creo que se abre un tema ahí relevante. Absolutamente, sí, de acuerdo. Bien, a ver, otra pregunta más, Cristian. Eh, Pregunta para Pilar. Dice, ¿de qué manera piensas una educación que se hace cargo de integrar la esfera afectiva al proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo integrar el viento que mueve a la nube al ámbito educativo? Una bonita pregunta. Una bonita pregunta y una tremenda pregunta para la cual, por supuesto, que no tengo respuesta. Y quizás también usando la idea de las oposiciones, de lo que somos y lo que no somos, más bien lo único que me atrevo a esbozar es como, o lo que he podido llegar a pensar es como no debiera ser. Pienso que una educación con el viento
no debiera tratar de medirlo todo, no debiera estar orientada por los estándares como gran norte. Pienso que debiera orientar al diálogo, precisamente al diálogo sobre las experiencias y abandonar quizás muchos mecanismos de control que hay dentro, al menos de los espacios educativos formales. Por ejemplo, el control del tiempo, que ocurre en distintas formas, digamos. Hay una que es el control del tiempo, el tiempo que dura la hora de clase, pero también hay otro control del tiempo, al menos la educación chilena y la más tradicional, de controlar la edad exacta en la que los niños debieran cursar cierto lugar, y si no estás retrasado en cuanto a tu trayectoria educativa, si no fracasaste, ese control del tiempo, pienso que nos hace difícil la tarea de educar con las emociones. Pues posiblemente también implica cuestionar algunos supuestos como nucleares, como en la sociedad contemporánea, digamos. El individuo, el mérito individual, y quizás transitar hacia un espacio sin esta meta preestablecida y sin la meta homogénea, digamos, porque la experiencia humana no se puede homogenizar, y tampoco se puede predefinir el desarrollo, todo lo contrario, el desarrollo es lo emergente, es lo nuevo. Eh, entonces, ¿cómo es? No lo sé, más bien tengo ideas de cómo, o qué deberíamos abandonar, o qué riesgos deberíamos tomar, de dónde deberíamos salir. Sí, muy interesante. Solo para complementar la respuesta de Pilar, me parece muy interesante tu pregunta, Cristian. Se me ilumina se me ilumina con tu pregunta la dimensión del sentido, ¿no? Que se trabaja en distintos capítulos de este libro, del habla interna aplicado al mundo de la educación. También la trabajo en la introducción, que se denomina el rol del habla interna en los procesos educativos. Yo creo que hay una dimensión más profunda que hay que tocar, en el fondo, ¿no? Hay que tocar esa dimensión afectiva volitiva de la conciencia en nuestros procesos educativos, que remueve afectivamente y que toca la dimensión del sentido, que están trabajadas en la obra de Vygotsky, ¿no? Solo así es posible generar un proceso educativo transformativo, una educación que transforme, ¿no? No una educación cognitiva intelectual, que entrega herramientas puntuales, sino una educación que nos permita transformar a la persona, ¿no? No solamente formarlo en una especialidad específica o en una disciplina específica, sino que transformar. Y para eso necesitamos llegar a la dimensión del sentido, ¿no? Digamos, necesitamos remover los aspectos más profundos de la conciencia en nuestros estudiantes. Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo, más preguntas, comentarios de la audiencia. ¿Algún otro? Acá hay otras preguntas en el... la escucha de nuestra voz interior es un proceso natural. ¿Algún consejo para acogerla como tal y proyectarla de manera consciente? Interesante, ¿no? Mm, interesante pregunta, tal vez. Bueno, a propósito de lo que hablábamos de la compasión, ¿no? Y de de la meditación, ahí hay algunas herramientas que podrían facilitar hacerla más consciente. Ahora, también desde lo que desarrollamos en este libro, y que trabaja también y comenta el profesor David Martínez, de manera muy brillante, me parece, es cómo también la conciencia y esta habla interna tiene también sus dos niveles de funcionamiento, ¿no? Un nivel más reflexivo, del cual es más fácil apropiarnos, pero un nivel prereflexivo de funcionamiento, el cual permite el nivel reflexivo, ¿no? Lo reflexivo, como bien dice la palabra, es volver sobre algo, pero para que haya reflexión tiene que haber algo antes que la reflexión, ¿no?
Entonces que hay una forma de funcionamiento más basal, más básica, que no es necesariamente reflexiva o no está asequible para la reflexión del propio sujeto, ¿no? De todas maneras, es un trabajo, digamos, poder ser más consciente de esta voz interior, ¿no? De cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Hay algún consejo para cogerla como tal y proyectarla de manera consciente? No sé si algún consejo propiamente tal, como específico, pero sí preguntarnos cómo está nuestra habla interna, cómo nos hablamos día a día, ¿no? Y qué también nos hace la forma en que nos hablamos, ¿no? Qué elementos están pasando por nuestra habla interna. Ahí, bueno, la meditación y mindfulness, como decía el profesor Claudio Araya, tiene mucho también ahí que aportar. Bien, Paula pregunta si el libro está en español. No, desafortunadamente el libro está en inglés, eh, porque la editorial Springer, al ser una editorial internacional, publica solo en inglés. Por eso también decidimos este seminario hacerlo en español, y bueno, podemos también generar ahí algunas otras instancias para comunicar los capítulos y el libro también que sean en español. Una duda de lo que mencionó David, dice Cristian. ¿De qué manera podríamos conectar el proceso de habla interna con la comprensión fenomenológica de Varela? Interesante. David. En el trabajo que nosotros desarrollamos, que es un trabajo empírico, bueno, la verdad que el Francisco Varela fue un neurocientífico, ¿cierto? Un científico cognitivo con una enorme repercusión en ciencias cognitivas, en neurociencia, y una de las grandes aportes que él tuvo es introducir en el estudio de la conciencia la fenomenología, ¿cierto? Entonces enmarcó los estudios neurobiológicos a la luz también de darle una dimensión subjetiva y experiencial. En cierta forma, el capítulo que escribimos junto con nuestros compañeros intenta dar luces, en alguna parte de la discusión intenta dar luces de cómo el trabajo de Francisco Varela, cómo esta experiencia corporizada, inactiva, intersubjetiva, porque lo que nosotros estamos haciendo, el estudio de la empatía, el estudio del inner speech en contexto de empatía, cómo esa emergencia del habla interna es posible, o mejor dicho, más que es posible, aparece como un contexto experiencial rodeado de sensaciones corporales, de atributos afectivos y también de un conocimiento implícito que se da en el cuerpo, ¿ya? Entonces, desde esa dimensión, es un claro guiño al trabajo de Francisco Varela. Como el proceso cognitivo no es per se algo que ocurre en el cerebro, ni es per se algo que ocurre como un proceso cognitivo de alto nivel. Debajo de eso, el sustrato de la experiencia está permeado por sensaciones, por afectos, por motivaciones también. Y bueno, el capítulo hace un guiño y hay un par de discusiones sobre inner speech, empatía y enactivismo. Y ahí se puede leer alguna de la discusión, ¿cierto? No se llega a ninguna conclusión, en nuestra discusión no encontramos ningún trabajo sobre inner speech y enactivismo, y solamente encontramos un par de trabajos de fenomenología a nivel empírico, me refiero a fenomenología inner speech. Por eso también un poco mi discusión o mi intervención como panelista hacía mención a la posibilidad que hay todavía de trabajar en este marco más inactivo, más fenomenológico, más experiencial in speech, porque es un trabajo que todavía queda mucho por hacer y que en otros constructos psicológicos hay avances palpables, o al menos discusión, avances palpables, me ocurre como a Pilar. Conclusiones aquí hay pocas, ¿cierto? Pero al menos sí que hay muchos avances en términos de discusión, de publicación, de un rico contenido para poder discutir científicamente. Hay filósofos, hay neurocientíficos que sí que están en otros campos de estudio, pero lo decía antes, este libro es una oportunidad de abrir
de abrir ese campo en la innovación de llevar el INSPIT a dimensiones más experienciales y, por supuesto, en activas e intersubjetivas. Bien, muy bien. Bien, ya estamos terminando. Hay una pregunta más. Bueno, hay aquí un par de preguntas. Uno de Paula, con esto vamos a terminar, estamos ya pasaditos en el tiempo. Brevemente, ¿no? La pregunta que propone Paula respecto a si nos podemos referir a la experiencia de vida para el desarrollo del pensamiento interno. Claro, claro que sí, ¿no? A propósito de lo que hemos trabajado acá, que está desarrollado en los capítulos, el proceso de internalización, ¿no? De la construcción del habla interna, o el desarrollo del habla interna como proceso de internalización. De todas maneras, las experiencias vitales tienen mucho que ver con el desarrollo del lenguaje interno, ¿no? Las figuras significativas internalizadas, las voces de las figuras significativas internalizadas también van a constituir voces o posiciones del self que van a entrar en diálogo en ciertos momentos, ¿no? Por tanto, sí, de todas maneras podría decir que la experiencia de vida o el desarrollo ontológico tiene mucho que ver con la internalización. Eso es lo que mencionaba la profesora Pina Marsico al inicio del inward-outward, ¿no? El proceso de afuera hacia adentro del lenguaje y en la interacción permanente con la cultura, ¿no? Y la vida. Y Sofía pregunta también, estos trabajos no son en un contexto clínico, pero de igual forma preguntarse alguna consideración en relación hacia la habla interna y el trabajo en psicoterapia individual, ¿no? Y también de pareja. Efectivamente, ¿no? Hay algunos trabajos, no son muy extensos, hay algunos trabajos de habla interna y psicoterapia, ¿no? Específicamente de la teoría del self dialógico, ¿no? En donde han trabajado. En el proceso clínico, yo diría que el fenómeno del habla interna es un fenómeno nuclear del proceso clínico, ¿no? Tanto en las decisiones del terapeuta, como en el proceso de autoconocimiento, ¿no? O de emergencia de los nuevos significados sobre la propia historia, sobre el propio conflicto y sobre mi relación con el mundo, en el caso del consultante, ¿no? De hecho, el cambio en psicoterapia, el insight, como se llama en los procesos clínicos, es un fenómeno del habla interna, ¿no? En un momento posterior, el consultante lo refiere en palabras afuera, ¿no? Pero es una evidencia interna que se abre, hay un descubrimiento, hay una emergencia de algo nuevo que aparece y que me llevo para mí mismo, ¿no? Como consultante. Bien, espero haber respondido en algo estas últimas preguntas. Estamos ya pasados en el tiempo. Solamente agradecer, la verdad que estoy muy contento, emocionado por todas las personas que pudieron estar aquí presentes, por tomarse el tiempo de venir a escuchar este lanzamiento. Muy agradecido de ti, Pina, David, Claudio, Pilar, por haberme acompañado, aceptar mi invitación y haber compartido este espacio que, como les decía, yo lo tenía en mi mente como la etapa cúlmine de un gran periodo de mi vida investigativa, pero parece que no. Parece que vamos a seguir con más preguntas, más reflexiones, igual, y siempre colaborando, que lo he dicho en otros contextos, que esta pega para mí no tendría sentido si no lo hago con amigos. Así que muchas gracias de verdad por disfrutar, hacer esto conmigo. Yo también disfruto mucho con ustedes. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que estén muy Un bien. abrazo a todos. Gracias, Muchas gracias. un abrazo.